Hola, hola, de nuevo, comunidad. Como vieron, ya dimos un buen repaso por la historia de amor y desamor de Andercel y Kerem Bürsin. Pero, como siempre, hay mucho más que contar. Y es que, el mundo de las celebridades es como un iceberg, lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de la historia. Así que, prepárense, porque vamos a sumergirnos más profundo en el universo de Hande y Kerem, explorando detalles que quizás se les escaparon, analizando las señales que nos dieron, por supuesto, desmenuzando las nuevas revelaciones que han surgido. Para empezar, volvamos a la chispa inicial, Love is in the air. La serie fue un fenómeno. No solo por su trama romántica y ligera, que nos conquistó a todos, sino también por la química explosiva entre Hande y Kerem. Pero, ¿cómo se gestó esa conexión? ¿Fue simplemente una cuestión de guión y dirección? ¿O hubo algo más? Hay quienes aseguran que desde el primer día de rodaje, la tensión entre Hande y Kerem era palpable. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se cuidaban el uno al otro, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Hay anécdotas de los sets, contadas por miembros del equipo, que revelan la complicidad que existía entre ellos, incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Se dice que Kerem siempre estaba pendiente de Hande, que se preocupaba por su bienestar y que la hacía reír constantemente. Hande, por su parte, parecía sentirse muy cómoda y segura a su lado. Pero, recordemos que, al principio, negaron cualquier relación. ¿Por qué? Quizás, por miedo a la reacción del público, a la prensa, a que su relación fuera juzgada y analizada constantemente. O, simplemente, porque aún no estaban seguros de lo que sentían. Lo cierto es que, durante mucho tiempo, mantuvieron su relación en secreto, alimentando las especulaciones y los rumores. Luego, llegó el momento en que ya no pudieron ocultarlo más. Las fotos, los vídeos y los mensajes en redes sociales se multiplicaron. Y, con ello, la alegría de los fans. Era como si la ficción se hubiera hecho realidad. Serkan y Eda, enamorados en la vida real. Un sueño hecho realidad. Pero, ¿cómo vivieron realmente Hande y Kerem esta etapa? ¿Cómo se sintieron al ser el centro de atención constante? En sus declaraciones, Hande ha dejado entrever que la exposición mediática fue un desafío. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de ser constantemente juzgados, de no tener privacidad, todo eso, según ella, afectó su bienestar. Y es que, el mundo de las celebridades es muy diferente al nuestro. No pueden ir a un restaurante sin que los paparazzis los persigan. Cada paso que dan es analizado y comentado. Sus relaciones personales, sus gustos, sus decisiones, todo es público. Y, aunque muchos sueñan con esa vida, la realidad es que puede ser muy difícil de sobrellevar. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática fue, sin duda, un factor importante en su relación. Especialmente, para Hande, quien siempre ha sido una persona discreta y reservada. En sus entrevistas, ha manifestado que la fama la obligaba a ser otra persona, a actuar constantemente. Y eso, a la larga, puede ser muy agotador. Además de la presión mediática, otro factor que, según Hande, influyó en su ruptura fue la falta de comunicación y las diferencias en sus prioridades. En una relación, la comunicación es fundamental. Es necesario hablar abiertamente, expresar los sentimientos y las necesidades, y entenderse mutuamente. Si no hay comunicación, es muy difícil que una relación funcione. En el caso de Hande y Kerem, parece que, en un momento dado, la comunicación se vio afectada. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la falta de tiempo, todo eso dificultó que pudieran estar juntos y hablar con tranquilidad. Y, poco a poco, la distancia se fue haciendo más grande. Pero, no solo la falta de comunicación fue un problema. También, las diferencias en sus prioridades. Kerem,
por su parte, siempre ha estado muy enfocado en su carrera, en su desarrollo profesional. Ande, por su parte, también tiene una carrera muy importante, pero, quizás, tenía otras prioridades, como su familia, sus amigos y su bienestar personal. Y es que, en una relación, es fundamental tener los mismos objetivos y valores. Si las prioridades son diferentes, es muy difícil que la relación funcione a largo plazo. Y, en el caso de Ande y Kerem, parece que, en un momento dado, sus caminos se separaron. Pero, a pesar de todo, Ande siempre ha mostrado respeto y cariño por Kerem. En sus declaraciones, ha hablado de él con admiración y cariño. Lo considera una persona maravillosa, un gran actor y un gran amigo. Y, aunque su relación no funcionó, siempre le ha deseado lo mejor. Y aquí es donde entramos en las revelaciones más recientes. En una entrevista, Ande confesó que, después de la ruptura, se dio cuenta de que necesitaba un tiempo para sí misma. Necesitaba reflexionar, sanar y encontrar su propio camino. Y eso fue precisamente lo que hizo. En sus propias palabras, Ande describió la ruptura como un momento de reinicio. Un momento en el que tuvo que dejar atrás el pasado, sanar las heridas y empezar de nuevo. Un momento en el que tuvo que aprender a priorizarse a sí misma y a escuchar sus propias necesidades. Y, para lograrlo, se tomó un tiempo para sí misma. Viajó, estuvo con su familia y amigos, y se dedicó a sus pasiones. Practicó yoga, meditó, y cuidó de su salud mental. Y, poco a poco, fue recuperando su sonrisa y su confianza. Ande, en sus declaraciones, enfatiza la importancia del autocuidado. En un mundo tan acelerado y exigente, es fundamental tomarse un tiempo para uno mismo, para conectar con nuestras emociones y necesidades. Y eso fue precisamente lo que hizo ella. ¿Y dónde está Ande ahora? En un lugar mucho mejor. Está enfocada en su carrera profesional, tiene una relación sana con su familia y amigos, y ha aprendido a priorizarse a sí misma. Ha encontrado la felicidad en su propio camino, sin depender de nadie. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Muchas cosas. Primero, que las relaciones son complicadas y que no siempre funcionan. Segundo, que la fama y la presión mediática pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Tercero, que la comunicación y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Y cuarto, que es importante priorizarse a uno mismo y escuchar nuestras propias necesidades. Pero, ¿qué pasa con Kerem? ¿Cómo ha vivido él todo esto? Kerem, como Ande, también ha sido discreto con su vida privada. No ha dado muchas declaraciones sobre la ruptura. Pero, en algunas entrevistas, ha dejado entrever que también ha pasado por un proceso de sanación. Kerem, al igual que Ande, parece estar enfocado en su carrera profesional y en su bienestar personal. Se le ha visto en eventos, trabajando en nuevos proyectos y, en general, parece estar disfrutando de su vida. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Es difícil de saber. Lo cierto es que, Ande y Kerem han seguido sus caminos por separado. Cada uno ha encontrado la felicidad a su manera. Y, aunque su relación no funcionó, ambos han demostrado madurez y respeto mutuo. Pero, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende. ¿Quién sabe qué deparará el futuro? Quizás, en algún momento, vuelvan a coincidir en un proyecto profesional. O, quizás, cada uno siga su camino, sin volver a cruzarse. Lo único cierto es que, ambos han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y, hablando de huellas, hay algo más que quiero compartir con ustedes. En el mundo del espectáculo, a veces, las relaciones son más que simples romances. Son también estrategias de marketing, oportunidades para aumentar la popularidad y el alcance. Y, aunque no podemos saber con certeza si ese fue el caso de Ande y Kerem, es importante tenerlo en cuenta.
La industria del entretenimiento es muy compleja. Hay muchos factores que influyen en las decisiones de los artistas. Y, a veces, las relaciones personales pueden ser utilizadas para generar interés y atención. Es algo que debemos tener en cuenta al analizar las historias de amor y desamor de las celebridades. Pero, volviendo a Hande y Kerem, creo que, más allá de las estrategias de marketing, hubo un amor real. Una conexión genuina que traspasó la pantalla. Y eso, es algo que no podemos negar. Y, como siempre, la comunidad de fans juega un papel fundamental en estas historias. Son ellos los que apoyan a sus ídolos, los que celebran sus éxitos y los que sufren con sus fracasos. Son ellos los que mantienen viva la llama de la esperanza y los que sueñan con un final feliz. Por eso, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo. Por estar aquí, por escuchar mis análisis y por compartir sus opiniones. Son ustedes los que hacen posible este canal. Y, para finalizar, quiero dejarles algunas reflexiones. Primero, que la vida es un camino lleno de altibajos. Segundo, que es importante aprender de nuestros errores y seguir adelante. Tercero, que el amor puede ser agridulce, pero siempre vale la pena. Y cuarto, que lo más importante es ser felices y disfrutar de cada momento. Así que, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Hande y Kerem. Y, sobre todo, espero que se lleven algo positivo de esta historia. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Un beso grande. Chao, chao. Hola, hola de nuevo, mi gente. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, como les prometí, nos sumergimos aún más en el fascinante mundo de Andercel y Kerem Bürsin. Sé que este tema les apasiona, y créanme, a mí también. Es imposible no sentirse intrigado por la historia de estos dos talentosos actores, su amorío en pantalla que se convirtió en realidad y, por supuesto, el posterior desenlace. Pero, como siempre les digo, no nos quedaremos en la superficie. Vamos a desentrañar más misterios, a analizar cada detalle, sobre todo, a escuchar las nuevas revelaciones que han surgido. Preparen sus oídos y sus mentes, porque esto se pone bueno. Ya hemos hablado de la química innegable entre Hande y Kerem, de cómo su conexión traspasó la pantalla y de cómo el mundo entero se enamoró de ellos. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? ¿Cómo lograron crear una conexión tan fuerte que incluso los llevó a una relación fuera del set? Y, lo más importante, ¿cómo fue su relación en realidad, lejos de las cámaras y del ojo público? Para entender esto, debemos analizar algunos aspectos clave. Primero, la personalidad de Hande y Kerem. Hande, como ya sabemos, es una persona discreta y reservada. Le gusta mantener su vida privada alejada de los reflectores. Es sensible, talentosa y muy profesional. Kerem, por su parte, es extrovertido, carismático y con una gran energía. Es un actor muy apasionado y con una fuerte personalidad. Ambos, a pesar de sus diferencias, comparten algo en común, una gran pasión por su trabajo y una fuerte ética profesional. Se entregan por completo a sus personajes y buscan siempre dar lo mejor de sí mismos. Y, en Love is in the Air, esa pasión y esa entrega se vieron reflejadas en cada escena. Segundo, la dinámica de trabajo. Trabajar en una serie de televisión implica pasar muchas horas juntos, compartir momentos de alegría y de estrés, y construir una relación de confianza. Hande y Kerem, al ser los protagonistas de la serie, pasaron mucho tiempo juntos. Trabajaron codo a codo, se apoyaron mutuamente y se convirtieron en compañeros inseparables. Además, la serie,
como sabemos, se rodó en diferentes locaciones. Viajaron juntos, compartieron experiencias y vivieron momentos inolvidables. Todo esto contribuyó a fortalecer su relación y a crear una conexión muy especial. Tercero, la presión mediática. Como ya hemos mencionado, la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Hande y Kerem, al ser dos de los actores más populares de Turquía, estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado y comentado. Esto, sin duda, ejerció una gran presión sobre ellos y sobre su relación. En una de las últimas entrevistas que he encontrado, Hande profundiza aún más en este tema. Revela que la presión de ser perfecta, de mantener una imagen impecable, la afectó profundamente. Sentía que no podía ser ella misma, que siempre tenía que estar actuando para los demás. Esta constante necesidad de complacer a los demás y de mantener una imagen pública perfecta, según ella, la agotó emocionalmente. Era como si mi vida ya no me perteneciera, confiesa Hande, con una mirada que refleja la intensidad de sus emociones. Cada salida, cada encuentro, era analizado, fotografiado, juzgado. Sentía que no podía ser yo, que tenía que ser siempre la Hande que todos esperaban. Y eso, con el tiempo, me consumió. Esta declaración nos revela la otra cara de la moneda. La fama, el éxito y el reconocimiento pueden ser muy gratificantes, pero también pueden tener un alto precio. La pérdida de privacidad, la constante presión y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Y, en el caso de Hande, parece que esta presión tuvo un impacto significativo en su bienestar y en su relación con Kerem. Además de la presión mediática, Hande también menciona la importancia de la comunicación y la falta de tiempo como factores clave en su ruptura. En una relación, la comunicación es fundamental. Es necesario hablar abiertamente, expresar los sentimientos y las necesidades, y entenderse mutuamente. Si no hay comunicación, es muy difícil que una relación funcione. Cuando trabajas en el mundo del espectáculo, es muy fácil perderse en la rutina, explica Hande. Los horarios son intensos, los viajes son constantes y el tiempo para estar juntos es muy limitado. Y, si a eso le sumas la falta de comunicación, es muy probable que la relación se debilite. Esta declaración nos revela la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Los horarios intensos, los viajes constantes y la falta de tiempo pueden dificultar la comunicación y erosionar la relación. Y, si a eso le sumamos la presión mediática y las diferencias en las prioridades, es muy probable que la relación se rompa. Pero, lo más sorprendente, y lo que muchos no esperaban, es que Hande confesó que, después de la ruptura, se dio cuenta de que necesitaba un tiempo para sí misma. Necesitaba reflexionar, sanar y encontrar su propio camino. Y eso fue precisamente lo que hizo. Después de la ruptura, sentí que necesitaba un reinicio, confiesa Hande, con una sonrisa que refleja su fortaleza. Necesitaba tomarme un tiempo para mí, para reflexionar sobre lo que había pasado, para sanar las heridas y para encontrar mi propio camino. Necesitaba volver a conectar conmigo misma y a escuchar mis propias necesidades. Esta declaración nos revela la importancia del autocuidado y de la búsqueda del bienestar personal. En un mundo tan acelerado y exigente, es fundamental tomarse un tiempo para uno mismo, para conectar con nuestras emociones y necesidades. Y, en el caso de Hande, parece que este proceso de autocuidado le permitió recuperar su fuerza y su confianza. Hande, en sus declaraciones, también destaca la importancia de la madurez y del respeto mutuo. A pesar de la ruptura, siempre ha hablado de Kerem con admiración y respeto. Lo considera una persona maravillosa, un gran actor y un gran amigo. Y, aunque su relación no funcionó, siempre le ha deseado lo mejor.
Lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante, afirma Ande. La vida es un camino lleno de altibajos. A veces, las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que debamos rendirnos. Debemos aprender de nuestros errores, crecer como personas y seguir adelante con valentía. ¿Y qué ha pasado con Kerem? Kerem, al igual que Ande, ha mantenido una postura discreta sobre la ruptura. No ha dado muchas declaraciones públicas, pero en algunas entrevistas ha dejado entrever que también ha pasado por un proceso de sanación. Kerem, al igual que Ande, parece estar enfocado en su carrera profesional y en su bienestar personal. Se le ha visto trabajando en nuevos proyectos, viajando y disfrutando de su vida. Y, aunque su relación con Ande no funcionó, parece que ambos han aprendido a valorar la importancia del autocuidado y de la búsqueda del bienestar personal. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Es difícil de saber. Lo cierto es que Ande y Kerem han seguido sus caminos por separado. Cada uno ha encontrado la felicidad a su manera. Y, aunque su relación no funcionó, ambos han demostrado madurez y respeto mutuo. Pero, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende. ¿Quién sabe qué deparará el futuro? Quizás, en algún momento, vuelvan a coincidir en un proyecto profesional. O, quizás, cada uno siga su camino, sin volver a cruzarse. Lo único cierto es que, ambos han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Además de todo esto, debemos recordar que Ande y Kerem son seres humanos. Tienen sentimientos, emociones y necesidades. Y, al igual que todos nosotros, tienen derecho a su privacidad y a su bienestar personal. Es importante respetar sus decisiones y sus elecciones, y no juzgarlos por sus errores o por sus decisiones. En resumen, la relación de Ande y Kerem fue una historia de amor agridulce, marcada por la pasión, la complicidad y la presión mediática. Ambos aprendieron mucho de esta experiencia, y ambos han encontrado la felicidad a su manera. Y, aunque su relación no funcionó, su historia nos deja una valiosa lección: la importancia de la comunicación, del respeto, del autocuidado y de la búsqueda del bienestar personal. Y, ahora, vamos a hablar de lo que no esperabas. ¿Qué sorpresas nos tiene Ande guardadas? En una de las últimas entrevistas, Ande reveló algo que, aunque no es una bomba como tal, sí que nos da otra perspectiva de la situación. Ande confesó que, durante su relación con Kerem, tuvo momentos de mucha felicidad, pero también de mucha tristeza. La presión mediática, como ya hemos mencionado, fue un factor clave en sus estados de ánimo. Sentía que no podía ser ella misma, que siempre tenía que estar actuando para los demás. Además, reveló que, en ocasiones, se sintió sola, a pesar de estar acompañada. La fama, la agenda apretada y la falta de tiempo para estar juntos hicieron que la pareja se distanciara. Ande, en sus declaraciones, hizo mucho énfasis en la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional. Pero, lo más sorprendente, y lo que muchos no esperaban, es que Ande confesó que, después de la ruptura, se dio cuenta de que necesitaba un tiempo para sí misma. Necesitaba reflexionar, sanar y encontrar su propio camino. Y eso fue precisamente lo que hizo. Ande se tomó un tiempo para viajar, para estar con sus amigos y familiares, y para dedicarse a sus pasiones. Comenzó a practicar yoga, a meditar y a cuidar de su salud mental. Y, poco a poco, fue recuperando su sonrisa y su confianza. Actualmente, Ande se encuentra en un momento muy bueno de su vida. Está enfocada en su carrera profesional, tiene una relación sana con su familia y amigos, y ha aprendido a priorizarse a sí misma. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem han demostrado madurez y respeto mutuo. Han seguido sus caminos por separado, y cada uno ha encontrado la felicidad a su manera. Y eso, sin duda, es algo que todos deberíamos aprender. En resumen, Andercela Re.
velado que su relación con Kerem Bürsin fue una experiencia agridulce, marcada por la presión mediática, la falta de comunicación y las diferencias en sus prioridades. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Hande ha demostrado madurez y respeto por Kerem, y ha aprendido a priorizarse a sí misma. Actualmente, se encuentra en un momento muy bueno de su vida, enfocada en su carrera y en su bienestar personal. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una lección de vida. Una lección sobre el amor, el desamor, la fama, la presión y la importancia de la búsqueda del bienestar personal. Una historia que nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar la felicidad y que, lo más importante, es ser fieles a nosotros mismos. Así que, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Hande y Kerem. Y, sobre todo, espero que se lleven algo positivo de esta historia. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Un beso grande. Chao, chao.